Muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Hola, Claudia. Sí, yo te escucho por lo menos. Perfecto, Nicolás. A ver, en breve minutos vamos a empezar. Ok. Perfecto. Muy buenas tardes. Soy Claudia Albino, jefa de Inbound Marketing de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidas y bienvenidos al 11º webinar de la serie Lecciones aprendidas y estrategias ante la coyuntura COVID-19, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Las dificultades que venimos teniendo como sociedad para implementar las medidas para la contención del COVID-19 nos exige repensar las estrategias aplicadas desde diversas perspectivas. Una de ellas es la que proviene de la economía del comportamiento. Tomamos decisiones siempre de forma racional. ¿Es posible considerar variables no racionales de manera sistemática al momento de decidir estrategias en contextos críticos como en esta pandemia? El día de hoy es nuestro 11º webinar denominado Medidas a adoptar ante crisis en base a la economía del comportamiento, a cargo del ponente Nicolás Besic. Nicolás Besic es especialista de monitoreo y evaluación del Minedu e investigador de Evidenza Consultores. Magíster en Ciencias Conductuales y Económicas por la Universidad de Warwick. Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, institución donde trabajó en investigaciones y consultorías para organizaciones nacionales e internacionales. Ha dirigido consultorías enfocadas en aplicar los conceptos de la economía del comportamiento en temas como inclusión financiera y salud pública. Aprovecho en mencionar que el presente webinar se está transmitiendo en vivo a través de las cuentas de Facebook del diario Gestión, UCI Noticias y la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La dinámica que vamos a seguir esta tarde será contar con la exposición por un lapso de 40 minutos y seguido de lo cual daremos pase a la ronda de preguntas. Les recuerdo que podrán acceder a las constancias de participación por este webinar, para lo cual al terminar en el mismo le pediremos respondan una breve encuesta. Sin más preámbulo, invitamos a Nicolás Besic a realizar su exposición. Hola, hola Claudia, gracias por la presentación. Hola a todos y todas las asistentes. En primer lugar, agradecer a la Universidad Continental por la invitación y contarles que cuando recibí esta invitación hace ya más de un mes, me puso una gran duda porque no sabía qué iba a pasar el 28 de abril y si la presentación que hiciera la iba a hacer ya, por ejemplo, teniendo que pedir permiso en la oficina para salir antes y dar la presentación, o si iba a seguir acá como ha pasado en casa. Y había una gran incertidumbre, ¿no? Que creo es un tema central en los temas que ve la economía del comportamiento, ¿no? Cómo tomamos decisiones ante situaciones de incertidumbre. Y a mí me hizo pensar en lo importante de entender estos conceptos de la economía del comportamiento para la toma de decisiones, ¿no? Voy a pasar a compartir la pantalla de la presentación. Un ratito. Voy a dejar de compartir para que la puedas compartir. Ok, perfecto. Ahí me... un ratito. Acá. Y me indican, porfa, si se ve la pantalla. ¿Sí se ve? Sí, ya, perfecto. Sí. Listo.
Entonces, ok. Bueno, el título que le he puesto a la presentación de hoy es ¿por qué es importante la economía del comportamiento en el contexto de crisis actual? Lo primero que voy a hacer, pues si bien la economía del comportamiento es un campo que ya tiene aprox unos 10 años o más aplicándose en políticas públicas, todavía sigue siendo un tema novedoso, entonces quiero dar una muy breve introducción ligada sobre todo a cómo puede estar o cómo se pueden aplicar los conceptos de economía del comportamiento en el contexto actual, una muy breve introducción de esto, luego revisar algunos conceptos clave de forma rápida. En realidad, cada uno de estos conceptos o sesgos podría dar para una presentación por sí sola, pero lo que voy a tratar es de cubrir algunos con ejemplos, de manera rápida, ver un caso aplicado de un sesgo que creo yo se ha podido identificar en una política en el Reino Unido, presentar algunas conclusiones y finalmente una recomendación de una publicación del BID que salió ayer. Esto es tan cambiante que hay información nueva cada día. Ayer el BID sacó una publicación relacionada con el comportamiento del COVID que quiero presentárselas al final. Pero bueno, empecemos por ver qué es la economía del comportamiento, a qué nos referimos con economía del comportamiento, economía neoclásica. No sé cuántos de los asistentes a este webinar son economistas. Voy a tratar de no voy a entrar en ningún detalle matemático ni muy económico, pero sí para tratar de entender de qué hablamos cuando estamos diciendo economía del comportamiento, qué es economía del comportamiento, ¿no? Y para entender qué es economía del comportamiento necesitamos ver qué asume la economía neoclásica, el modelo tradicional, el modelo que todos los economistas estudian y que los que no son economistas ya han llevado algún curso de economía básica en la universidad, también han visto esta teoría económica, ¿no? La teoría económica neoclásica asume que las personas somos totalmente racionales y que nos comportáramos como si tuviéramos habilidades cognitivas ilimitadas, y que seguimos con precisión las reglas clásicas de la estadística. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, para tomar una decisión, cada vez que queremos hacer una decisión, el economista neoclásico hace un análisis costo-beneficio, ¿no? Junta toda la información disponible sobre costos, toda la información disponible sobre beneficios, lo sopesa y en función a eso va decidiendo y tomando decisiones. Lo cual tiene mucho sentido y consideramos que una persona debería tomar decisiones así, eligiendo lo que más lo beneficia, ¿no? Sin embargo, y esto es lo que ve la economía del comportamiento, las personas en nuestra vida tenemos una serie de limitaciones que nos llevan a tomar decisiones que se alejan de lo que predeciría este modelo neoclásico donde hacemos análisis costo-beneficio y maximizamos nuestra utilidad, ¿no? Y en particular, un economista conductual muy famoso, Sendal Mullainathan, habla de 3 limitaciones, ¿no? Limitada racionalidad, limitada fuerza de voluntad y limitado egoísmo. Y para poner algunos ejemplos, en limitada racionalidad, no sé cuántos de los asistentes, por ejemplo, han tenido la oportunidad de decidir por un plan de seguros, un seguro privado de salud, por ejemplo, ¿no? Piensen en cuando decidieron tomar ese seguro. ¿Cuántos planes de seguro han analizado? Han analizado todos los planes, han analizado todas las coberturas y los detalles, se han puesto a pensar en cuál era la probabilidad de que se enfermen de cada condición que ese seguro les cubre y cuál sería el ahorro que les generaba ese seguro. ¿No? Entonces, lo racional sería hacer eso, sería de repente armar un Excel con toda la información y hacer un estudio consensuado a conciencia de cuál es el seguro que maximiza mi utilidad, que me da la mayor cobertura al menor costo, ¿no? Y si bien no los puedo ver, y para mí esa es una limitación, porque en clases normalmente pido que levanten la mano, pero estoy seguro de que la mayoría o casi nadie ha hecho eso. Si no,
que decidió en función a, de repente comparó 2 o 3 planes, vio uno que lo satisfizo y dijo, ok, conozco la marca, me lo recomendó mi amigo, a mi mamá le fue bien con eso, me quedo ahí. Y no saben, en realidad, si es que hubiera un seguro que les puede dar mayor utilidad o no, pero están contentos con el que tienen, ¿no? Eso, desde el punto de vista económico neoclásico, no es del todo racional, porque si hay algo que podría beneficiarlos aún más, ¿por qué no ir a buscarlo, no? Okay. Perfecto. Entonces, a eso nos referimos con limitada racionalidad, que nuestra capacidad de cálculo es obviamente limitada, no somos una computadora, e incluso con la ayuda de una computadora no podemos hacer cálculos ilimitados, y en muchos casos tenemos que decidir en función a lo que nos satisface más que a lo que maximiza nuestra utilidad. La limitada fuerza de voluntad, piensen en cuántas veces han dicho empiezo dieta el lunes, ¿no? Y no la han empezado, o voy a empezar a hacer ejercicios la próxima semana y tampoco. Y no es porque ustedes no sepan que hacer dieta o que hacer ejercicio es bueno para la salud, sino que, no sé, en este momento tenemos la intención de hacerlo y en el momento que llega el día, la fuerza de voluntad nos vence, ¿no? Para el ser racional del modelo neoclásico, si yo sé que hacer ejercicio me va a dar un beneficio en el largo plazo y que yo maximizo mi utilidad haciendo ejercicio, tengo limitada racionalidad, tengo una limitada fuerza de voluntad si no lo hago. Y esto se puede ver también en el campo de la salud. Hace unos años el World Development Report del Banco Mundial empezaba contando la historia de un señor que iba al médico y se le diagnosticaba con diabetes y le decían, bueno, señor Juan, si es que usted no sigue estas acciones, su probabilidad de morir va a ser bastante alta, ¿no? Entonces tiene que hacer dieta, tiene que comer estos medicamentos, tiene que tomar estos medicamentos, tiene que hacer ejercicio regularmente, etc. Y bueno, el señor Juan sale del consultorio asustado y la primera semana cumple al pie de la letra las indicaciones del médico, pero después de un mes o más, lo más probable es que Juan ya no haga dieta todos los días, ya no salga a hacer ejercicio todos los días, y por ahí en vez de salir a correr, se quede en su sillón tomando una cerveza y viendo un partido de fútbol. Eso es una limitada fuerza de voluntad y desde el punto de vista neoclásico es irracional porque un análisis costo-beneficio diría que la vida de esa persona debería valer más que el tomarse una cerveza en el sillón, ¿verdad? Ahí entendemos el concepto de limitada fuerza de voluntad. Y el último es un tema que puede resultar un poco controversial o de repente no tan fácil de entender, que es el limitado egoísmo, ¿no? Y acá a lo que se refiere es que el modelo neoclásico en su aspecto más básico lo que dice es que se maximiza la utilidad de uno mismo, ¿ok? Entonces, no habría campo para sentimientos de preferencia por justicia, por equidad, altruismo, etc. ¿No? Y claramente esto no es así, en la realidad tampoco. Las personas sí nos preocupamos por la equidad, sí tenemos preferencias por la justicia, sí tenemos acciones altruistas. Y de hecho, en el contexto actual, no sé si ustedes de hecho lo han escuchado, al presidente Vizcarra en varias de las veces que sale a hablar por televisión, apela a la solidaridad de las personas para que no salgan de sus casas. Y es que si se ponen a pensar, apelar a la racionalidad, por ejemplo, de una persona joven que vive solo y que, digamos, podría ser mi caso hace unos años. Yo soy de Arequipa, vine a vivir a Lima, mi familia está allá, vivía solo acá, y en verdad, si yo salía y, bueno, me contagiaba, no tenía ningún familiar cercano al que fuera a contagiar, y es más, podría decir, ya salgo, me contagio, soy joven, no me va a pasar nada probablemente, me evito el problema de estar acá encerrado en mi casa y me vuelvo inmune,
ya está, ¿no? Pero justo acá el sentimiento está en ser solidario con la comunidad, ser solidario con tu ciudad, con tu país, ¿no? Apelas ya no tanto al lado racional de maximiza tu utilidad, sino al lado más de la solidaridad que tienes con otras personas, ¿no? Entonces, claro. Ok. Entonces, conclusión, en distintas ocasiones no nos comportamos de una manera que desde el punto de vista de la economía neoclásica, nos comportamos de una manera que desde el punto de vista de la economía neoclásica se puede considerar irracional. Eso no quiere decir que la economía tradicional considere que ser irracional es algo malo o está mal visto o tiene una connotación negativa, ¿ok? Para nada. Simplemente es que no se ajusta a los supuestos de la racionalidad del modelo neoclásico. Nada más. Es un hecho, no tiene ninguna categorización de malo o bueno, ¿no? Entonces, esta imagen es una especie de resumen donde se dice que en Behavioral Economics se asume que las personas somos Homo economicus, o sea, agente maximizador de utilidad superracional, pero en la realidad somos Homo sapiens, y eso es lo que hace la economía del comportamiento, ¿no? Entonces, la economía del comportamiento representa una mejora a la teoría neoclásica, pues permite explicar mejor evidencia empírica sobre el comportamiento de las personas. Es importante entender que la economía del comportamiento no suplanta a la teoría económica neoclásica, sino que la complementa. La teoría económica neoclásica, y yo soy economista, tiene muchas ventajas y tiene grandes valores, que es que con muy pocos supuestos puede generar un modelo bastante robusto que te sirve para explicar una gran cantidad de fenómenos. La ley de oferta y demanda, el hecho de que si pones un límite a los precios, vas a generar un mercado negro, cómo funcionan los impuestos, cómo funcionan los subsidios, y en general un montón de incentivos que a nivel macro funcionan y han funcionado muy bien, y de ahí la importancia de la economía para la política pública. Sin embargo, al momento de predecir el comportamiento individual de cada agente, es que este modelo neoclásico no tiene tanta capacidad de predicción, y el introducir conceptos de la psicología, conceptos de neurociencias, conceptos de sociología, que es lo que hace la economía del comportamiento, le permite ampliar esta capacidad explicativa. Un dato importante que me gusta resaltar es que un ser humano sobrepasado por sus limitaciones cognitivas e incapaz de tomar decisiones racionales es igual de irreal que el ser humano perfectamente racional, ¿no? Entonces, ambas caricaturas se deben evitar. Como siempre, la cosa está más por el punto medio. Entonces, no somos ni Mr. Spock, tampoco somos Homero Simpson, ¿no? Hay que entender que estamos en el medio de eso. Dicho esto, quería señalar algunos conceptos clave de la economía conductual para analizar la situación actual, ¿no? Algunos conceptos que creo aplican en el contexto actual. Obviamente esto no cubre todos los sesgos de la economía conductual, porque ni siquiera en un curso de 120 horas cabría para tocar a profundidad cada sesgo, sino es una visión rápida, como les mencionaba al inicio, ¿no? La economía del comportamiento ve temas relacionados a preferencias, a creencias y también a cómo procesamos la información. Y en el caso de preferencias, he puesto 4 grandes conceptos ahí. Vamos a desarrollar en detalle el de normas sociales, pero rápidamente explicar, por ejemplo, el tema de aversión a la pérdida, que quiere decir que sentimos las pérdidas más que las ganancias, ¿no? O sea, si yo pudiera medir la utilidad que me genera ganar algo versus la utilidad que pierdo al perder algo, perdón por la redundancia, esa pérdida la sentiría mucho más que la ganancia. Imagínense ustedes que se encuentran 100 soles en la calle, cuando se podía salir, se encuentran 100 soles en la calle, van a sentirse más contentos, van a sentirse alegres, ¿ok?
esa cantidad de alegría, si se pudiera medir de alguna forma, compárenla con la tristeza o desutilidad que les generaría perder 100 soles, ¿sí? Lo que te dice y lo que muestra la evidencia es que esa desutilidad de perder 100 soles es mayor que la de ganar 100 soles. Entonces, siento más las pérdidas que las ganancias. Y eso tiene implicancias importantes porque lo puedo utilizar como un instrumento de política. Si yo quiero generar, por ejemplo, un mensaje que diga, si al final del periodo de cuarentena cumples con las normas de distanciamiento social, te puedes ganar un premio de 100 soles, por decir cualquier cosa. Ese efecto va a ser distinto a si yo te digo, toma, hoy día te doy 100 soles, los pongo acá en esta cuenta bancaria tuya, pero si tú no cumples con los criterios de la cuarentena, al final de la misma te voy a quitar los 100 soles, ¿no? Piensen qué política tendría más efecto en ustedes, la que les da la posibilidad de ganar o la que les dice que pueden perder. A eso se refiere la aversión a la pérdida. El sesgo por el presente es el tema de que descontamos irracionalmente el futuro. Obviamente esto nos lleva a problemas de no ahorrar, por ejemplo, para la jubilación, porque decimos, ya voy a empezar a ahorrar el próximo año. Y cuando llega el próximo año, digo el próximo año y el próximo año y el próximo año, y nunca me doy cuenta que estoy pateando siempre las decisiones costosas hacia el futuro, lo cual me puede generar un problema. Sesgo por el status quo se refiere a que no nos gusta cambiar, ¿sí? El cambio nos cuesta, preferimos las opciones que ya están predeterminadas, ¿no? Entonces, si es que la opción predeterminada es donar órganos, por ejemplo, me quedo con la donación de órganos. Y si la opción predeterminada es no donar órganos, me voy por no donar órganos. Y de eso hay bastante evidencia, es uno de los sesgos que más efecto tiene en la política, ¿no? Opciones predeterminadas, por ejemplo, es cuando ustedes están haciendo una compra y en el cuadradito de opciones al final ya están los checks puestos, ¿no? Eso es una opción predeterminada. Como mencioné, el tema de normas sociales lo vamos a desarrollar a continuación. Luego hay un tema de creencias, que vamos a ver en detalle el exceso de confianza y de optimismo. Y luego también vamos a ver un poco de estos términos raros, heurísticas, de disponibilidad y de representatividad. En detalle vamos a ver el de disponibilidad. El de representatividad, bueno, lo dejamos para otra ocasión, pero está muy relacionado al de disponibilidad. Y el procesamiento de información, pensamiento automático versus pensamiento reflexivo. Y acá quiero hacer un pequeño experimento, estén atentos. Les voy a dar un problema, ¿sí? Y quiero que en la sección de preguntas y respuestas escriba, va a ganar el que escriba primero la respuesta, ¿sí? Es una pregunta matemática, el que responde primero en el questions and answer del Zoom gana. Y, ok, entonces voy a dar el problema. Y es así. Si un bate y una pelota cuestan 110 soles y el bate cuesta 100 más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? El primero en responder gana. Ok, ya hay una respuesta, ya hay 2 respuestas, 3 respuestas, 4 respuestas. Ahí paremos, ok. Tengo las respuestas de 4 personas. Yo no sé si es que todos pueden ver las preguntas. Si no, no voy a decir los nombres por si acaso. Hay 3 personas que han respondido 10 y una persona que ha respondido 5. El problema era, si un bate y una pelota cuestan 110, el bate cuesta 100 más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? Si la pelota costara 10 y el bate cuesta 100 más, el bate tendría que costar 110. Y 110 más 10 es 120, ¿no? Entonces, no hay forma de que el bate cueste, que la pelota cueste 10. Una persona respondió 5. Si la pelota cuesta 5 y el bate cuesta 100 más, entonces el bate cuesta 105. 105 más 5, 110, que es lo que cuestan ambos. Entonces, la respuesta correcta es 5. Pero, ¿qué pasa? No es que yo crea que no saben resolver problemas sencillos de matemática, sino que esta pregunta
está formulada de forma tal que su cerebro automáticamente piensa, porque suena a que la respuesta correcta es 10, ¿no? Entonces, de manera instintiva, la respuesta que más nos parece correcta es 10, y es lo que la mayoría de personas, y esta pregunta está hasta en libros escrita, responde. Porque es instintivo, y el cerebro a veces se deja llevar por lo instintivo. Y es justamente a lo que se refiere este tema de procesamiento de pensamiento automático y pensamiento reflexivo. El modelo neoclásico asume que todos tenemos un pensamiento reflexivo, que todos hacemos cálculos, que todos hacemos análisis costo-beneficio para responder a las preguntas. Sin embargo, no es así. Nos dejamos llevar por el contexto, nos dejamos llevar por las pistas del contexto y tenemos un pensamiento más automático, ¿no? Por eso se nos hace tan difícil lavarnos las manos todas las veces que nos dicen, o no tocarnos la cara. Nadie piensa, me voy a tocar la cara, simplemente es algo automático. Ese automático es muy difícil de apagar. Es más, es imposible que tu pensamiento automático se apague, ¿sí? O sea, tú puedes tratar de concentrarte lo más que puedas, pero siempre va a estar el instinto que te dice alguna respuesta. Y si el contexto está diseñado para que tomes una decisión incorrecta o te lleva a que tu automático te lleve a esa respuesta incorrecta, te va a poder generar una equivocación. ¿Okay? Ahora, sobre normas sociales, les voy a pasar un video corto y luego lo explicamos. Está en inglés, pero no se preocupen si hay algo que no entiendan, yo luego lo detallo. Stop. Pay attention. Take a look at this crowded waiting room. These people may appear to be waiting for the eye doctor, but they're actually waiting for the first test subject in our hidden camera experiment. And here she is, right on time for her 12 o'clock appointment. Hi, how are you doing? This woman thinks she's here for a free eye exam. Have you been here before? No, it's my first time. What she doesn't know is that everyone else in this room is working for us. They'll be with you in just a couple minutes. Today we're running an experiment on social conformity, and the test starts now. Did you hear that? These people sure did. Uy, perdón. It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up. But why? And if you were in her shoes, what would you do the next time the tone sounds? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. It's all around you, every day, an invisible force you're probably not even aware of. It affects what you do, how you think, and who you are. It's called social conformity, or peer pressure. And while it might not sound like a good thing, it's actually not so bad. The truth is, your brain craves synchronicity and takes comfort in the ease and efficiency of just going with the flow. And whether it's simply knowing what to wear in the morning, supporting your team at the big game, or even marching off to war, we're all programmed to be part of the group. And that's because your brain knows that there's power in numbers. We set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. Ok. Un resumen muy rápido del video. Hicieron un experimento donde todos, salvo la persona de polera morada, son actores y están esperando la cita para un oculista. Y como son actores, saben que cuando suene un bip se tienen que parar, sin ningún motivo. Simplemente suena un bip, se paran y se sientan después. Entonces esta persona, la chica de polera morada, va y al principio se sorprende de que suena un pito y la gente se para, pero al tercer pitido, por seguir al resto, esta persona se comporta como se comportan los demás y ella también se para.
Y luego el video sigue, e incluso cuando ya todos se van, ella se sigue parando cada vez que suena el pito, y luego viene gente nueva y ella les enseña el pararse, ¿no? Pero lo que resalta acá es la importancia que tiene lo que hacen los demás para cómo nos comportamos nosotros, ¿sí? Desde el punto de vista neoclásico racional, o sea, yo no debería pararme porque el resto se está parando, o sea, no es racional, no genera ninguna presión, pero nuestra forma de pensar y nuestras limitaciones cognitivas y nos hacen necesario comportarnos tratar de comportarnos como se comportan los demás o como creemos que los demás piensan que debemos comportarnos, ¿no? Entonces, las normas sociales importan muchísimo en el comportamiento de las personas. Yo trabajo ahora en el Ministerio de Educación y una de las cosas que se hacen es enviar mensajes de texto a docentes, a directores, y en esos, dando información básicamente, pero en esos mensajes de texto se usa mucho la norma social, porque está demostrado que funciona. Decirle al docente lo que la mayoría de docentes hace, o decirle al docente lo que la mayoría de docentes cree que sería bueno hacer, funciona para incentivar cambios en el comportamiento. Pero así como puede ser utilizado para generar cambios en el comportamiento positivos, el hecho de seguir a los demás puede generar comportamientos como el que hemos visto al inicio de la pandemia, ¿no? En Perú y en todo el mundo, en realidad, esta compra obsesiva de papel higiénico sobre todo, ¿no? Y ahí está el tema de que es un comportamiento obviamente irracional y una clara mentalidad de rebaño, ¿no? De seguir a los demás. Siento el impulso de comprar el papel porque todo el mundo lo está comprando. De repente ni siquiera sé para qué, pero me siento más tranquilo si es que sigo lo que hacen los demás, ¿no? Y entonces esa es una muestra de la influencia que pueden tener las normas sociales en este contexto. Y cómo decirle a las personas lo que esperamos o lo que los demás hacen es importante y es bueno, ¿sí? Han salido encuestas donde la mayoría de personas está de acuerdo con las medidas de distanciamiento social y la mayoría de personas está de acuerdo en cumplir las medidas de distanciamiento social. Entonces, dar esa información, publicarla, hacerla pública, difundirla, es bueno, porque la gente va a entender de que, oye, sí, la gente está cumpliendo y lo que veo en la tele no necesariamente es lo generalizable, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ver luego de estos dos sesgos. Ahí estos dos sesgos muy relacionados uno con el otro, pero que tienen una ligera diferencia. El exceso de optimismo es lo que hace que subestimemos la probabilidad de eventos negativos y sobreestimemos la probabilidad de eventos positivos. Es decir, que pensemos que las cosas nos van a ir bien. Y sobre todo las cosas en las cuales no dependen de nuestra habilidad necesariamente, pensamos que nos va a ir bien. Una pregunta muy interesante es el hecho de una encuesta a recién casados y les preguntan ¿cuánto crees que va a durar tu matrimonio? Y la mayoría de personas responden para siempre. Esto a pesar de que las estadísticas te dicen que un porcentaje alto, que creo que en Estados Unidos es alrededor del 40%, de los matrimonios terminan en divorcio. Entonces, el ser racional, el homo economicus debería responderte según la probabilidad o la estadística de divorcios que hay, y no bajo el optimismo que tiene. Pero bueno, si no fuera optimista respecto a su matrimonio, nunca se hubiera casado, creo. Entonces, en algunos casos, el optimismo es bueno. En otros casos, nos puede llevar a tomar malas decisiones. Por ejemplo, a tomar una mala decisión de inversión. Nos puede llevar a pensar que las acciones de cierta empresa van a crecer porque siempre han crecido y qué sé yo, y sobreinvierto en eso y me genera un problema, ¿no? Y un concepto muy relacionado está el exceso de confianza, que es sobreestimar la capacidad que yo tengo. De hecho, el exceso de optimismo puede generar el exceso de confianza, ¿no? Entonces yo soy súper bueno en esto que hago y entonces me va a ir súper bien, pero en realidad soy tan bueno. Yo no sé, por ejemplo, de los asistentes al webinar, cuántos de ustedes manejan, pero si les hiciera la pregunta, si creen que manejan mejor que el promedio, ¿cuántos creen que manejan mejor un carro que el promedio de limeños?
esta pregunta se ha hecho varias veces y siempre el 80% considera que maneja mejor que el promedio, lo cual es claramente imposible porque si el 80% cree que maneja mejor que el 50%, no habría pues ese promedio, ¿no? Otra vez, esto nos puede llevar a tomar decisiones arriesgadas o incorrectas, o en el caso de esta pandemia y de este contexto donde me puedo contagiar, a considerar que a mí no me va a pasar, ¿no? Yo salgo porque no me voy a contagiar, se va a contagiar otro, pero no yo, no, a mí no, ¿no? Tengo ese exceso de confianza, de optimismo, de que a mí no me va a pasar esto. Y en verdad no sé calcular bien las probabilidades de contagio, ni tasas de mortalidad, ni nada, pero a mí no me va a pasar. Entonces, por un lado tenemos, y este contexto de la pandemia es muy interesante, porque por un lado tenemos estos sesgos de optimismo y de confianza, pero y que me hacen ver esa gráfica que dice como un león, ¿no? De que nada me puede vencer. Pero por otro lado tenemos al coronavirus, ¿no? Y cada vez las noticias son más dramáticas y me generan más temor y más incertidumbre y más miedo. Y entonces en términos de comunicación se genera un problema que se debe tratar con mucha responsabilidad, que es que la comunicación que yo haga sobre la pandemia y la información que quiera dar debe lograr un equilibrio entre romper este sesgo de optimismo y de confianza para que la gente no piense que nunca se van a contagiar, sin inducir un sentimiento excesivo de ansiedad o de temor, porque yo tampoco quiero generar eso en la sociedad. Quiero generar tranquilidad sin llevarme al extremo de que la gente salga porque piense que no se va a contagiar, ¿no? Entonces es un balance que los comunicadores, los hacedores de política tienen que intentar lograr y tener en cuenta cuando se diseñen los mensajes, la comunicación que se le da a la población. No me puedo ir a ninguno de los dos extremos. Otro tema en una área de la economía del comportamiento es este tema de heurísticas, que no tiene, heuristics en inglés no tiene una traducción literal al español, pero lo que nos dice es que ante una limitada racionalidad, las personas recurrimos a ciertos atajos o reglas generales que nos permiten tomar decisiones de manera rápida, sin pensar mucho, ¿sí? Un ejemplo claro son los deportes. En los deportes, alguien que va a patear un penal, alguien que tiene que tomar una decisión inmediata, no puede pensar mucho, tiene que dejarse llevar por el instinto, por lo que le dice un atajo y tomar la decisión, ¿no? Entonces, estas decisiones son sencillas de tomar, de realizar, no tenemos que hacer cálculos ni estimar probabilidades, se da de manera automática, es instintiva, pero dado el contexto en el que estemos, podemos cometer errores sistemáticos. Un ejemplo es la pregunta, el problema matemático que les hice al inicio. Estoy seguro que las personas que han respondido, ninguno se ha puesto a hacer pues, las ecuaciones en su papel para despejar X, ¿no? Sino han respondido de manera instintiva lo que les parecía por el contexto era la respuesta correcta. Y en este caso, la pregunta estaba diseñada para hacerlos equivocar, ¿no? En la mayoría de casos no necesariamente es así. En la mayoría de casos, a veces llegarnos por el instinto nos puede hacer tomar una decisión correcta. En el caso de la pregunta no fue así. Y uno de estos heuristics se llama el heuristics de disponibilidad. ¿Qué es lo que hace? Me dice que en vez de responder por la probabilidad de algo, de cuán probable sea un evento, yo respondo cuán fácil de recordar es. Si algo es muy fácil de recordar, si algo viene a mi mente muy rápido, yo voy a pensar que ese evento es muy probable de que ocurra. Le voy a asignar una mayor probabilidad de ocurrencia. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, ¿cuán probable es que la gente no cumpla con la cuarentena? Yo voy a recordar lo que pasa en las noticias en la mañana todos los días y voy a decir, muy alta, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los días veo gente en el mercado. Y las noticias en la mañana, por lo menos canales nacionales, es transmitir a las personas que salen a la calle, a las personas que están caminando por acá, caminando por allá. Entonces, probablemente yo piense que la probabilidad de que la gente esté incumpliendo el aislamiento es muy alta, cuando en realidad no es tan así, ¿no? La estadística más gruesa me dice que no. Y esto me llevó a analizar el caso de
de la restricción de salir hombres y mujeres un día sí, un día no. ¿No? Y eso duró una semana, creo, y luego se quitó porque dijo que no funcionaba, porque las mujeres y los hombres salían más esos días, había más amontonamiento. Y entonces lo que hice fue, a raíz de algunos artículos de Hugo Ñopo, revisar la data de Google, que a través de los celulares calcula cómo ha disminuido el movimiento hacia ciertos lugares. Y lo que muestra este gráfico es la movilidad hacia mercados en Perú. Cómo ha caído, ¿no? Todos estos números, todos a partir del 30 de marzo ya estamos en negativo, es respecto a quincena de febrero, o sea, en la quincena de febrero estábamos en 0 y de ahí obviamente dadas las restricciones se ha caído la movilidad, ha disminuido. Y entonces tenemos acá el periodo de la movilidad por sexos, ¿no? Un día salían hombres, un día salían mujeres. Eso lo anunció el presidente un jueves 2, empezó a regir el viernes 3 y duró hasta el sábado, el viernes 10. Y ahí murió porque dijeron que no había funcionado. Pero lo que yo veo es que el martes de la semana previa, la movilidad a mercados había disminuido en 56%. Esto fue el martes 31. Tengo que el sábado 4, que fue el primer día en el que solo podían salir mujeres, la movilidad disminuyó en 64%. Luego se anunció que los domingos no salía nadie, es por eso que esto cae tanto. Luego vino el lunes 6, obviamente hubo una disminución de 53%, que incluso sigue siendo mayor que la movilidad que hubo, la disminución en la movilidad que hubo el lunes siguiente, cuando ya no había esto de la cosa por sexos, ¿no? Luego viene el martes, en el que solo podían salir mujeres, si no me equivoco, cae 60%, que es mayor que lo que hubo el martes anterior y que es mayor que lo que hubo el martes posterior. Acá sí hay un miércoles que esto aumentó, pero claramente aumentó porque el siguiente jueves y viernes, que era Semana Santa, nadie podía salir. Entonces era de esperar que la gente salga porque iban a haber 2 días seguidos en los que no podía salir. Y acá se quitó la restricción, ¿no? Ya después hubo un rebote del sábado posterior a Semana Santa, el domingo que otra vez cae la caída y luego vuelve el lunes y se retoma la normalidad. Pero en conclusión, en realidad, viendo este gráfico, yo no puedo decir si es que la medida funcionó o no en términos de movilidad hacia los mercados. No tengo la evidencia necesaria para decir eso. Sin embargo, en la televisión lo que mostraban era pues a las mujeres que salían cuando no podían, el día que salían los hombres, y a los hombres que salían cuando se supone que salían las mujeres, y hubo esta idea de que no, eso no funciona, nadie respeta. Es cierto, otra de las medidas que se dijo es que hay muchos hogares que no tienen refrigeradora y que tienen que comprar todos los días, lo cual es cierto, hay un 30%, si no me equivoco, pero en ese caso la medida de que nadie salga los domingos tampoco tendría sentido, porque ese domingo también necesitarían salir a comprar, ¿no? Entonces, yo creo que acá se dejó llevar por la noticia que recordaba, por este heurístico de disponibilidad, y no se vio la evidencia a más detalle, y en un periodo en realidad que con tanto ruido por Semana Santa y por tantas cosas, no se podía analizar si es que funcionaba o no. Voy a pasar porque en realidad estoy creo un poquito corto de tiempo, y voy a ver este caso de Inglaterra, ¿no? Un tema central para la política pública y un aporte de la economía del comportamiento es que los hacedores de política, los que hacen las políticas, diseñan políticas, también son seres humanos. Obviamente eso no es nada nuevo, pero lo que quiere decir es que también tenemos sesgos, ¿no? No es que el hacedor de política esté libre de sesgos y él pueda ser súper racional y diseñar todo súper bien. Somos susceptibles a estos sesgos, nos vemos influenciados por nuestras creencias, por nuestro entorno, por los modelos mentales que tenemos arraigados al tomar decisiones. Y uno de estos sesgos, bastante común en las personas, es el sesgo de confirmación. ¿Qué quiere decir esto? Es que si nosotros tenemos... un momentito. Nosotros tenemos los hechos objetivos y tenemos nuestras creencias, ¿ok? Tendemos a solo mirar aquellos hechos que confirman lo que creemos, y aquellos hechos que están en contra de lo que creemos preferimos no mirarlos, los descartamos, ¿sí? Entonces así tomamos lo que nos conviene de la evidencia, digamos, para confirmar nuestras creencias previas, ¿ok? Entonces eso puede llevar a cometer ciertos errores que uno
puede pensar genuinamente que se está basando en la evidencia. Esto es algo no consciente. No es que yo diga, ah, mira, me dijeron esto, pero como no me interesa, lo voy a ocultar debajo del sillón. Eso es ser negligente, ¿no? Esto es de manera inconsciente. Yo tiendo a coger las cosas que me importan o que confirman lo que yo hago. Ok, entonces, ¿qué pasó? En Inglaterra, el 11 de marzo, se dijo, David Halpern, que es el líder del Behavioral Insight Team, que es la primera institución que se creó en el mundo para aplicar conceptos de economía del comportamiento ayudando a las políticas públicas, dijo dos cosas, ¿no? Se dio soporte a dos cosas. Uno, que obviamente los modelos o las políticas que se implementen dependen de cómo las personas reaccionen a esos modelos, a esas políticas, y eso es totalmente cierto, y es uno de los conceptos que aporta clave a la economía del comportamiento, es yo no puedo diseñar una política basada en suponer cómo se va a comportar. Es mejor entender en verdad cómo se comporta. ¿Ok? Y lo otro que dijo es que el riesgo de imponer una restricción muy temprana era que la gente al final se sienta fatigada. Existe este concepto en la economía del comportamiento de que uno se fatiga de seguir la norma y entonces al final cuando sea más importante seguirla ya no la iba a seguir, ¿no? Y entonces bajo este concepto, el 11 de marzo, o fundamentado en esta evidencia, el Reino Unido decidió no hacer una política de aislamiento social obligatorio. De hecho, una serie de científicos conductuales escribieron una carta abierta al gobierno del Reino Unido donde le decían que tomar este concepto de la fatiga conductual o que la gente se iba a agotar de estar aislada, es cierto, hay evidencia sobre ese concepto en otros contextos, pero nunca se había aplicado en el contexto de una pandemia, ¿no? Entonces, yo considero que puede haber habido un sesgo de confirmación, de tomar parte de la evidencia que confirmaba mi creencia y basarme en eso para tomar una decisión. Y lo que se recomendaba era hacer una exploración más rigurosa de la evidencia, ¿no? Y bueno, los que saben esta noticia es el 23 de marzo, 12 días después de que salió esta noticia en Bloomberg, se anunciaba que el Reino Unido entraba en cuarentena. El primer ministro Johnson tuvo coronavirus, estuvo en UCI, y ahora se le criticaba por no levantar la cuarentena, ¿no? Ese es un caso en el que creo algunos conceptos de economía conductual se dejaron llevar por un sesgo y se utilizaron bajo un sesgo y dejaron una decisión que a finales fue equivocada, ¿no? Entonces, ya para concluir esta presentación, decir que la economía del comportamiento permite entender mejor el comportamiento de los seres humanos en la realidad y para eso utiliza la psicología. Casi no lo he mencionado mucho, pero es clave. La economía del comportamiento utiliza la teoría psicológica para explicar esos fenómenos que los supuestos de racionalidad no permiten explicar. Complementa así el modelo neoclásico, no lo suplanta. En este contexto, nuestra limitada racionalidad se puede ver exacerbada precisamente por las condiciones de incertidumbre, de no saber lo que va a pasar mañana, de tener un poco de miedo. De hecho, nos dejamos influenciar mucho por las emociones, ¿no? Entonces, estos sesgos de repente están somos más susceptibles que antes, ¿no? Otra cosa es entender que estos sesgos no son evitables, porque muchos de ellos son inconscientes. Y como dije, el sistema automático no se puede apagar. Pero conocerlos, entenderlos, ser conscientes de ellos, pensar bastante las cosas, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Los programas de política y todas las medidas que se tomen ahora pueden fracasar si basan en su diseño en un supuesto incorrecto de cómo va a reaccionar la gente. Y para eso es bueno tratar de entender desde el punto de vista psicológico cómo la gente va a reaccionar, cómo la forma en que yo le dé la información va a importar, como si yo le digo, le puedo dar la misma información, pero dependiendo de cómo se la doy y de quién es el mensajero, puede tomar resultados totalmente distintos en el comportamiento de las personas, ¿no? No voy a poner ejemplos, pero piensen que yo les doy un mensaje, piensen que su mamá les da el mismo mensaje y piensen que el político que más odian les da el mismo mensaje. ¿Cuál tiene mayor probabilidad
de influir en ustedes. Así sea exactamente el mismo mensaje, ¿no? Importa el mensajero. Y también importa la forma en que se dé la información. Y finalmente, ser conscientes de que los hacedores de política tienen estos sesgos y estar atentos, aunque a veces es inevitable, se dejan llevar, estar atentos es muy importante para establecer mejores políticas. Perdón. Y para terminar, como les decía, ayer salió esta publicación del BIT. No la he terminado de leer, soy honesto, pero está muy buena, tiene muchos ejemplos, muchas ilustraciones de casos de aplicación para generar mejores mensajes, para cómo llegar a la población apelando a estos sesgos, ¿no? Está disponible, se puede descargar gratis, lo buscan en Google y les recomiendo leerlo. Bueno, gracias, y creo que ahora pasamos a la parte de preguntas, ¿no se ve? Sí, muchas gracias, Nicolás, por tan importante tema. Ahora vamos a la ronda de preguntas. Sobre el video que mostraste, tenemos una pregunta. ¿Repetir el comportamiento masivo no es necesariamente malo, sino que es algo naturalmente subyacente en las personas? Sí, y en verdad yo no quiero decir, no hay nada acá que sea malo ni bueno, ¿sí? Y no sé si de alguna manera inconsciente he usado la palabra en la presentación, pero no estamos haciendo juicios de valor sobre si comportarse como los demás es bueno o es malo. Simplemente estamos diciendo que es irracional para la teoría económica neoclásica. Que bajo los supuestos de la economía neoclásica eso no debería darse. Ni siquiera no debería darse, simplemente se asume que no debería darse. ¿Ok? Y de hecho, el comportarse como los demás me puede ser muy útil y en la mayoría de casos probablemente lo sea, ¿no? Pero en algunos casos me puede llevar a cometer un error o algo que no quiero. Yo suelo poner el ejemplo en clase de, imagínense que ahorita suena un pito, después de ver este video, ¿no? Imagínense que ahorita en la clase suena un pito y la mitad de la clase sale corriendo. ¿Qué harías? ¿Te irías corriendo con el resto de la clase o te quedarías sentada? Y en verdad no lo sé, porque puede ser que si salgo corriendo, en verdad ese pito era una alarma de un incendio y me salvé porque me fui corriendo con los demás. O podía ser que ese pito era el cambio de hora de la clase del frente y yo, profesor estricto, como la mitad de la clase se fue corriendo sin ningún motivo, le cerré la puerta y no los dejé entrar de nuevo. Entonces, no hay nada inherente en bueno o malo en el seguir el comportamiento de los demás, sino que es algo que por una motivación intrínseca, psicológica, que la teoría psicológica lo explica, incluso le encuentra orígenes evolucionistas y todo, es nuestra tendencia natural a comportarnos como se comportan los demás, ¿no? Perfecto. Acá tenemos otra pregunta que nos llega del fanpage del diario Gestión. ¿Cómo podría ayudar la economía del comportamiento para que respetemos la cuarentena? ¿Cómo debería haber sido el mensaje? Ya, hay muchas cosas, ¿no? O sea, algunas creo las he mencionado ahora. Por ejemplo, yo podría haber apelado a el sesgo a la pérdida, ¿no? A la aversión a la pérdida. El resaltar el hecho de que salir, de que no cumplir con el distanciamiento, me va a generar una pérdida, perder algo que yo tengo. Y de hecho creo que en algunos casos lo han mencionado, ¿no? Perder a la familia. Aunque no sé si han sido tan explícitos, porque algún mensaje que recuerdo es no salgas ahora para que luego puedas estar con tu familia. Y en verdad es más como a la ganancia que a la pérdida, ¿no? Es como, no sé, de repente se podría haber resaltado un poco más ese tema. Hay algunos psicólogos, por ejemplo, que mencionan que el tema de distanciamiento social es algo un poco, un término que puede llevar a alguna connotación negativa, como aislamiento social, que genera algún problema, una connotación negativa y que de repente simplemente hablar de separación física hubiera sido mejor. Un tema importante en la economía conductual es
la importancia de la experimentación, ¿sí? Entonces, a priori, lo que funcionó en otros contextos, lo que funcionó en otros países incluso, no necesariamente va a funcionar en Perú, o en Chile, o en Argentina, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es probar. De hecho, la economía del comportamiento habla de definir el problema, ver qué genera ese problema, cuáles son los sesgos detrás, diseñar alguna alternativa de solución y probarla, experimentarla, hacer un pequeño experimento, aplicarla en un grupo y compararla contra otro y ver si funciona o no funciona. Y así se va generando la ciencia y el conocimiento conductual, ¿no? Entonces, en realidad, en este caso, en la economía del comportamiento creo que puede contribuir mucho en cómo se dan los mensajes. En la publicación del BIT, mucho del desarrollo que hay es sobre eso, sobre cómo puedo yo dar ciertos mensajes de manera más clara, lo que mencioné de no generar un excesivo miedo, porque entonces mi comunicación puede ser contraproducente, pero tampoco decir, tranquilo, no va a pasar nada, porque entonces la gente va a salir y va a tener este exceso de optimismo, ¿no? Hay mucho que probar, hay mucho que experimentar, y eso, ese es el mensaje, creo, ¿no? Hay que probar teniendo en cuenta la teoría psicológica y económica detrás. Muchas gracias, Nicolás. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la economía del comportamiento? Bueno, en la economía del comportamiento no necesariamente, ¿no? Influyen en las personas, y eso es obvio. Lo que mencionaba, por ejemplo, en el tema de este sesgo de disponibilidad, heurístico de disponibilidad, es nosotros reemplazamos la pregunta de cuán probable es algo por cuán disponible está en mi memoria, cuán fácil es de recordar. Y claramente los eventos que tienen mayor cobertura mediática son más fáciles de recordar, ¿no? Entonces, si los medios de comunicación transmiten todos los días las escenas de los mercados con la gente que está aglomerada, etc., yo voy a recordar eso, porque lo veo todos los días y es muy fácil de recordar. Y eso puede llevar a que los políticos tomen lo que se conoce como regulación anecdótica, ¿no? O sea, emito una regulación en función a una anécdota que de repente fue muy difundida, tuvo mucha cobertura mediática, pero que en realidad es muy poco probable que vuelva a pasar. Y esa regulación pierde sentido porque es un evento muy poco probable, pero que cuando pasó tuvo una gran connotación, una gran cobertura, y gracias a eso yo lo recuerdo mucho y sobreestimo la probabilidad de que pase, ¿no? Perfecto. Para cerrar, nos preguntan, ¿qué libros recomendarías sobre economía del comportamiento que pueda aplicarse al sistema regulatorio? Al sistema regulatorio en particular, hay unos informes de la OECD sobre economía conductual aplicada al tema regulatorio en diferentes campos: protección al consumidor, energía, combustibles, telecomunicaciones. Son unos reportes de la OECD sobre economía conductual y regulación, los pueden googlear. Un libro base en general, ya no aplicado solo a regulación, y que recomiendo y que fue clave para que la economía del comportamiento se haga más conocida, es Snatch, ¿no? de Richard Thaler y de Cass Sunstein. Richard Thaler, ganador del Premio Nobel de Economía, es psicólogo, pero ganó el Premio Nobel de Economía hace unos pocos años, en parte gracias a la creación de este concepto de cómo con pequeños cambios en el contexto puedo generar, en el contexto en el que yo tomo las decisiones, puedo generar cambios en el comportamiento de las personas sin prohibirles su actuar o sin obligarlas a hacer nada, ¿no? Ese es un libro que ya está traducido al español, incluso creo que está disponible en internet para bajar, y es como base para entender esto, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Nicolás. El tiempo nos ha ganado. Aprovechamos en resaltar que estamos compartiendo en el chat el enlace para la constancia de participación y la encuesta. Al completarla, accederán a la constancia, al cual les llegará en un plazo de 30 días.
De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación y también la tuya, Nicolás, por tan importante tema. No, gracias a ustedes. También los invitamos a registrarse a nuestro próximo webinar para el día de mañana, miércoles 29 de abril, Vivienda en los tiempos de COVID-19, impactos y propuestas, con la participación de Carlos Bruce y Diego Macera Poli. Pueden registrarse también en el URL que se va a compartir en el chat. Muchas gracias.